Amigos, una vez más el equipo Cuquet agarra carretera en colaboración con la marca de atún Chicken of the Sea para explorar una de las regiones culinarias más interesantes de todo México. Hoy vamos a visitar el precioso y fecundo Valle de Guadalupe, donde probaremos los irresistibles sabores de Baja California, conoceremos cocineros súper talentosos y contemplaremos paisajes de ensueño. ¿Se animan a venir con nosotros? Para llegar al Valle de Guadalupe salimos de Tijuana y bordeamos la costa pacífica antes de girar tierra adentro. El paisaje se vuelve verde y mediterráneo, el escenario de la revolución culinaria que está teniendo lugar aquí. Esta tierra fértil y el mar a escasos kilómetros proporcionan los ingredientes protagonistas de la cocina Baja Med. Pero antes de entrar en materia sofisticada necesitamos cargarnos de energía con un buen desayuno. Para ello nos dirigimos a un lugar familiar y sin pretensiones. ¡Vamos a desayunar! Estamos en nuestra primera parada para empezar un muy buen día, claramente que con el mejor desayuno del valle, dicho por miles de personas alrededor de todo el mundo, así que vamos a probar la cocina de Doña Estela. En esta acogedora cantina se sirven desayunos mexicanos tradicionales perfectos para afrontar una jornada en el campo. A Isabelita le cautivó el aroma de las tortillas recién hechas y parece que le entraron ganas de ponerse a hacer tortillas a ella misma. Quiere hacer tortillas. Había una rancherita que alegre. Estamos listos para desayunar. Isabelita está comiendo un poco de tortilla. Venga, mi amor. Mientras nosotros disfrutamos de los platos más icónicos de aquí de Doña Estela. Esta es la machaca con huevo. Y yo he optado por el borrego tatemado, que está tierno y delicioso. Amigos, con estos desayunos se hace muy fácil madrugar. Después de ese viaje, esto entra delicioso. Está muy rico. Para quien no sepa, la machaca es carne seca que ha sido como pulverizada y muy rica y suavecita en platillos como huevo, como con otras verduritas. Es súper típica para desayunar y eso está exquisito. La cocina de Doña Estela tiene ese atractivo hogareño que hace que uno se sienta como en casa. Además, resulta un sitio espléndido para respirar aire fresco y contemplar la naturaleza. Doña Estela es la matriarca que está detrás de este fenómeno. Ella hace de todo, desde el pan casero hasta la estrategia de negocio. Y pensar que todo empezó desde cero hace apenas 9 añitos. Aquí estamos con la mera, estamos con Doña Estela. Cuéntanos, Doña Estela, ¿cómo empezó a usted en la cocina? Pues lo primero que yo empecé a hacer aquí en el valle fue lo que a lavar, planchar. Hacía queso en un rancho, pero se me terminó el trabajo, pero ya me dediqué lo que era lavar, planchar, vender burritos. ¡Ay, burritos! ¡Qué rico! Ajá. De todo menos de carne. ¿No? No tenía para comprar yo la carne. Y entonces aquí en este edificio empezó ya con los burritos. Sí, ya empecé con los burritos, las gorditas. Ya poco a poquito me fue dando mi cocina, ya puse lo que yo le ofrezco a mi cliente y con hecho con mucho amor todo. Yo no he hecho ninguna publicidad, únicamente que el que va entrando le gusta, va a decir si le gustó o no. Entonces yo me siento tan segura que yo sé que todo el mundo que venga aquí a mi casa, a su casa, le va a encantar todo. Se va contento con la Así es. barriga llena, Está hecho contento. Así es, está hecho con mucho amor y la verdad que yo sé que está rico. El valle tiene un encanto que le puede cautivar y atrapar a uno. Así le ocurrió a nuestro siguiente personaje, el chef Drew Deckman, originario de Georgia, Estados Unidos, pero que ahora es un mexicano más en esta bella región. ¿Has tenido siempre los borregos o...? Sí, ya unos varios años. Pues como visité por primera vez hace 10 años, me enamoré totalmente del lugar, del destino, y en este día decidí que aquí pues quiero estar, ¿no? ¡Ve! ¿Cómo la ceniza? ¡Ve! Décadas antes que él, muchos inmigrantes llegaron a este terreno para explotar un lucrativo fruto. Llegaron originalmente por eso. Es algarrobo. ¿Qué es eso? Carob, Ah, ajá. algarrobo.
fruta de hoy. Eso es dulce. ¿Sí? ¿Qué hacemos Sí está- nosotros? Está dulce. Es cocinamos como hasta que se quebra como un frijol sobrecocido. Y después secamos y molimos y usamos como cacao En postres. en postres. La algarroba se puede emplear como sustituto del cacao e incluso del café, puesto que su infusión proporciona mucha energía. No es el único fruto de esta finca, ya que Jackman tiene toda una huerta donde cultiva ingredientes para abastecer su restaurante. Mira, te está regalando una flor de brócoli. Gracias. Cómodo. Se trata del concepto Farm to Table, o de la granja a la mesa, que consiste en prescindir de preservantes e intermediarios con el fin de lograr comida saludable, fresca y sin precios inflados. Estos vegetales están tan llenos de sabor que Isabelita no duda en comérselos recién arrancados. Gracias. Ahora abejas trabajando, entonces están sacando de polen. ¿Prueba? Oh, wow. Dijo, está súper sabrosa. Estoy traduciendo por ella, ¿ok? Está muy dulce. O sea, pensaría uno que sale como acidito porque está todavía blanca. Les hace falta que crezcan. Pero se nota lo rico de esta tierra que desde ya está exquisita. ¿Verdad? Jackman además tiene su bodega en la que echa tardes enteras perfeccionando sus vinos hechos, como no, con uvas de la región. Pero si Jackman es famoso por algo, es por cocinar exquisitamente bien. La cocina de Jackman's en el Mogor está al aire libre, donde los comensales pueden ver todo el proceso culinario y el talento de los cocineros. Aquí no hay gas, solo leña de encino, que, como adivinaron, también proviene de la región. También estas ricas codornices y este aceite de oliva. Miren qué platillo más sabroso de puros ingredientes locales. Codornices de granja, un puré de zanahoria con jengibre. El vinagrete es un vinagrete de ceniza de chile y ajo. La codorniz es un alimento que yo había como ignorado durante gran parte de mi vida porque no hay mucha carne, pero digo, si la hacen tan sabrosa como esta, merece mucho la pena, mucho. Lo que Jackman no consigue en su finca lo trae de no muy lejos. La sal viene de San Felipe, en el Mar de Cortés. La pesca fresca de San Quintín, en el Pacífico. Este tiradito de jurel está condimentado únicamente con la cosecha de su huerta. Las habas que ven aquí son las que acabamos de ver con Drew en el huerto. Se cultivan todas acá, hasta el puré. ¿En serio? ¿Está rico? Los insumos que provienen de más lejos son estos suculentos ribeyes, enviados por una familia de proveedores de Sonora. Son todo un sueño de un parrillero como Matías. Vamos a probar el ribeye que nos ha preparado aquí el chef. Sabéis que yo soy un parrillero amateur, ¿no? Entonces cuando vengo a estos sitios me vengo arriba y me inspiro mucho. Está un poco más hecho de lo que tomo normalmente, pero está súper jugosa y súper sabrosa. Está riquísimo este corte. Para acabar, un postrecito de limón con helado de algarroba. Ya les había dicho que se usa para sustituir el cacao, ¿no? Y se va a probar el helado de lo que comiste antes en el huerto. ¿Te gusta? No sabe qué pensar de eso. Después de esa comida ideal en un entorno tan bucólico, es hora de llegar a donde pasaremos la noche. Amigos, llegamos por fin a nuestro hospedaje. Nos vamos a quedar en este lugar que se llama Casa Frida Valle de Guadalupe. Está muy bonito el sitio, mira, wow. Es exactamente el mismo azul de la Casa Azul de Frida en Coyoacán. Vamos a ver qué tal está por dentro. ¡Wow! Miren, ¿cómo está? ¡Me encantan los colores! O sea, es que es total Frida. Todo está inspirado en Frida Kahlo. Está precioso. Pero es muy cuquetesco también, ¿Sí? todos estos colores, ¿no? Matías está viendo las otras habitaciones, pero yo creo que esta es la nuestra. ¡Matías! Miren qué vistas. La mañana siguiente nos la tomamos con calma, disfrutando de la belleza de Casa Frida y sus colores.
A alguien parece estimularle mucho estos tonos tan vivos. Casa Frida cuenta con una terraza con vistas espléndidas donde disfrutar un rico café y airecito limpio y fresco. Luego pasamos un rato practicando para la licencia de conducir de Isabelita. Después de nuestro largo viaje ficticio en nuestra troca psicodélica, era hora de disfrutar de un sabroso snack cortesía de nuestro patrocinador Chicken of the Sea. Vamos a aprovechar que estamos en este precioso patio así tematizado de Frida y vamos a comer un poquito porque me estoy muriendo de hambre. Gracias a nuestros patrocinadores Chicken of the Sea tenemos estos inventos increíbles, amigos. Miren, es un plato en esta cosita así chiquita y lo más cool es que no necesitamos andar así como tenedores o bowls. Tiene el famoso spork, el tenedor cuchara. Y está perfecto porque así como el Valle de Guadalupe es un sitio de innovación culinaria, los infusions de Chicken of the Sea también son pura innovación. Atrás quedaron esos días de las latas de metal que uno tenía pues que mezclar con otras cosas. Esto ya tiene todo hecho. Y sí que está aliñado. El mío es de lemon and thyme, de tomillo y limón. El mío es de albahaca. Está perfecto. Tiene ese aromita a pesto. Y este alimento es perfecto porque, o sea, lo pueden comer desde niños hasta grandes, personas que se están cuidando, sobre todo ahorita que viene el veranito, tiene más de 20 gramos de proteína. Y sé que a la gente que le gusta ir al gimnasio, a mí no, les importa mucho eso, así que... a mí me encanta el sabor y ya está. Vamos Mira a quién quiere más, mira quién quiere más. Tras ese snack marino íbamos a seguir degustando pescadito en el campo. No hay que olvidar que tenemos a Ensenada a escasos kilómetros y su tradición de mariscos riquísimos se mete tierra adentro para llegar al Valle de Guadalupe con fuerza. Será el chef Cristian Herrera quien transforme las bondades del mar en sabrosísimos platillos en este asador campestre. Ok, esta es una almeja gratinada, esta almeja reina, está muy rica la verdad, de aquí del Pacífico también. Es un guisado de chile güerito, chile poblano, panceta ahumada. Lo terminamos con un topping de chicharrón molido y un poquito de aguacate. Este entonces es como si fuera mar y tierra, ¿no? Porque tiene chicharrón, tiene la almeja. Sí. Ajá. Y pues se acompaña con un poquito de pan, ahí ya ahora sí que al gusto ahí se lo comen. Lo que me encanta es que a Dani no le suelen gustar los moluscos, pero bien que le está entrando a esta. Es que la verdad, a mí lo que no me gusta es que sepan como mucho a mar. Pero híjole, la mezcla que tiene el chilito, el vino, todo. El chicharrón está riquísima. Lo que a Dani no le gusta un pelo es el pulpo. Pero ese será el segundo plato en una preparación gloriosa. Es un pulpo adobado con achiote. Primero se le da un poco de textura friéndolo. Acompañado de un puré de coliflor tatemado y mayonesa de chintexle que hacemos aquí. Chintexle. El chintextle es una pasta prima del mole oaxaqueño y lleva chile molido y camarón seco. Sé que todos os estáis preguntando, ¿cuál es mejor, este pulpo o el de la parrilla de Matías? Y yo creo que están empatados, pero porque soy subjetivo. Yo creo que realmente, si me abstraigo, este es mejor. Sí, pero siendo sinceros. Yo no voy a contradecir a mi esposo, así que Se nota. No, es que el sazón está muy rico. Me gusta que sea como crunchy. De postre tenemos una deconstrucción de pie de manzana, un rico flan de elote y mi favorito, un tiramisú de café de olla con granita. Tiene un sabor como acaramelizado. Y creo que es porque está hecho con café de olla y tiene piloncillo. ¡Oh, qué rico! ¡Qué buena idea! Para acabar nuestra visita al Valle de Guadalupe nos dirigimos a uno de sus parajes estrella. Se trata de El Bar Bura en 4 Cuatros. Desde lo alto de la sierra que rodea el Valle de Guadalupe, alcanzamos a ver unas vistas paradisíacas al otro lado, donde el Océano Pacífico se extiende hacia el horizonte. Este sitio es ideal para contemplar los atardeceres e incluso, ¿por qué no?, apurar unos últimos manjares en el valle.
En concreto, degustamos una rica gordita de pulpo y chistorra y este rico atún de aleta amarilla. Isabelita, a pesar de los fuertes vientos, disfrutó como nunca. Y es que qué mejor manera de ponerle fin a un par de días espléndidos en la idílica y deliciosa región que es el Valle de Guadalupe. Esperamos que hayan disfrutado con nuestra excursión y nos veremos en el próximo La Coquette Travels.